Pues muy buenas tardes a todos. Iniciamos una nueva edición de CEO Forum, un espacio pues para compartir buenas prácticas en materia de liderazgo, de competencias empresariales y también de buen gobierno corporativo dentro del marco de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno de Mutualidad de la Abogacía, en colaboración con Schiller, la Universidad Internacional Schiller, y con el Instituto de Gobernanza Empresarial. Como viene siendo habitual, contamos con personalidades que vienen a inspirarnos. Y hoy la verdad es que tenemos con nosotros a una persona muy especial, una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo y de la que he tenido la oportunidad de aprender en estos últimos tiempos, precisamente en el marco del Instituto de Gobernanza Empresarial. Presentar a Carmen Sanz es un poco complicado porque lógicamente se trata de una persona con un amplio recorrido en el mundo institucional, en el mundo también de la empresa, en el mundo de los consejos de administración, así que voy a hacer sencillamente una brevísima semblanza. Deciros que ella es abogada, luego nos dirá por qué decidió ser abogada, si es que hay una explicación para ello. Dirige su despacho aquí en Madrid. Y forma parte de distintos consejos de administración, tanto aquí en España como en Noruega. Y aquí viene una de las partes que quizás le hacen más especial. Ella es la presidenta de la Cámara Hispano-Noruega, que también nos contarás qué es esto, ¿no? Y cuál es el enfoque que tiene este tipo de organizaciones. Y está muy vinculada, pues lógicamente, a este mundo nórdico que seguro que nos va a descubrir pues algunas claves, ¿no? De cómo comparar determinados estilos de gestión y de liderazgo entre pues un mundo tan aspiracional y tan de referencia como es lo que ocurre en Noruega, ¿no? Y en Escandinavia en general, y cómo lo hacemos aquí en España, ¿no? Que habrá seguro mucho por descubrir. Así que nada, bienvenida Carmen a este CEO Forum, y yo te diría que empecemos por el principio. Noruega, como una persona que se llama Carmen Sanz está vinculada de esta manera, habla noruego, lógicamente, estás conectada con Noruega. ¿Por qué? ¿Y cuál es tu vinculación hoy? Bueno, antes de nada, muchas gracias, Chema, por tus amables palabras. A la mutualidad de la abogacía, como mutualista, me hace mucha ilusión estar hoy aquí. Esto tenía que haberlo dicho, que es mutualista. Soy mutualista, también. sí, y creyente de la mutualidad, al Instituto de Empresa y a Schiller. Y a todos los que estáis aquí, pues acogiéndose a esta iniciativa, que yo creo que la formación y el conocimiento siempre tiene que haber sitio en nuestras cabezas para esto. Dicho lo cual, ¿por qué mi vinculación con Noruega? Como veis, no soy muy rubia, no tengo los ojos azules, aunque parte de mi familia los tiene, pero yo no. Mi vinculación con Noruega es un tanto... no puedo decir que surgió de la nada, porque la decidí yo, pero es un poco curioso que la decidí a una edad muy temprana. Por eso os quería llamar la atención de que cuando a nuestros hijos les reprochamos que no tienen edad para decidir determinadas cosas, pues yo por lo menos no debo decirlo, porque yo cuando tenía 16, 17 años decidí solicitar ir a vivir un año fuera de España con una familia, una integración completa, estudiar un año fuera de España en un instituto en algún lugar del mundo, pero yo decidí que no fuera en algún lugar del mundo, estaba de moda Estados Unidos entonces, pero yo decidí Noruega, no Suecia, no Dinamarca, yo decidí Noruega. ¿Por qué? Pues no lo sé, quizás porque vengo del País Vasco, de Sestao, que es un pueblo donde se han hecho barcos para Noruega toda la vida, en la naval, y igual me sonaba de eso, no lo sé, pero realmente fue la idea de lo exótico, de cómo será vivir con nieve, cómo será hablar un idioma como el noruego. Y bueno, pues dicho y hecho, me seleccionaron dentro del grupo de todos los que solicitamos irnos un año fuera, y fui la única, como comprenderéis, la única tan loca como para elegir un destino tan exótico como Noruega. Entonces dijeron, ¿quieres Noruega? Pues ahí te vas. Y me mandaron a un fiordo noruego y viví una de las experiencias más bonitas que he tenido, más interesantes, y que definitivamente ha determinado mi vida personal, en la parte de amistades, de que mis hijas hablan noruego, las dos, aunque son madrileñas,
pero también en la profesional de una manera que, bueno, iremos viendo, pero impresionante que esa decisión de una niña de 16, 17 años, lo que puede vincular, lo que puede suponer para el resto de su vida. A día de hoy, bueno, claro, a día de hoy están de moda las series nórdicas y entonces empezamos a conocer un poquito más, ¿no?, y mejor de esa sociedad. Pero claro, desde aquel momento, con 16, 17 años, cuando decides irte a vivir un año allí a Noruega, bueno, pues ha pasado un cierto tiempo y ahora estás presidiendo nada más y nada menos que la Cámara Hispano-Noruega. Cuéntanos en qué consiste la función de esa Cámara, cómo has llegado a dirigir precisamente esta Cámara y cómo está determinando de alguna manera esto de que los países nórdicos estén de moda en los negocios de nuestro país. Bueno, pues estudié Derecho en Deusto y después de un paso por una beca de comercio exterior, que yo quería que me mandaran a Asia, a Brasil, a Australia, pues vieron que Carmen Sanz ponía que hablaba inglés, noruego y español. Bueno, y nos lo podemos imaginar lo que pasó. Buscaron a una persona noruega para que me examinara de noruego, porque obviamente no se lo creían. Tuve que hacer un examen escrito también en noruego que nadie podía corregir. Entonces, bueno, pues realmente si vieron que hablaba noruego y encima hablo un noruego minoritario, es como si te encuentras a un extranjero y habla gallego, más o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, decidieron que con estos antecedentes, pues a mí me tenían que mandar a Dinamarca y a Noruega. Realmente los idiomas escandinavos son muy cercanos, si hablas uno te manejas bien con los otros. Y entonces fui allí. Después de todo eso y de acabar en Londres trabajando en un despacho maritimista, porque estudié Derecho Marítimo en el Instituto Escandinavo de Derecho Marítimo de Oslo, acabé de nuevo en Bilbao y después en Madrid. Cuando llegué a Madrid me había aconsejado un noruego que tomara contacto con la Cámara de Comercio Hispano-Noruega, que es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina intereses hispano-noruegos, empresas que tienen intereses en Noruega, empresas noruegas que tienen intereses en España. Somos una especie de lobby, de centro de networking y que trabajamos muy en contacto en España con lo que llamamos el Team Norway, que es la embajada, la oficina comercial y el Consejo Noruego de Productos del Mar. Estos que hacen los anuncios tan bonitos del salmón, pues estos. Y la Cámara. Y entonces, bueno, pues yo me puse en contacto con la Cámara. La Cámara entonces no era muy activa, pero bueno, me puse en contacto con ellos y me uní a este movimiento, esta asociación, que aunque aquí en España las asociaciones, por lo menos entonces, van animándose un poco, pero no tienen la fama que tienen en Noruega, ¿no? Que en cuanto te unes a un grupo parece que las cosas salen, ¿no? Eso lo estamos aprendiendo aquí poco a poco, pero Noruega estaba muy desarrollado. Entonces, la persona que me lo aconsejó le parecía normal que yo, con mis antecedentes, pues lo normal fuera que me uniera a un grupo que unía los intereses hispano-noruegos. Y eso hice. Al poquito tiempo, la verdad es que me propusieron para la junta directiva. Yo soy una persona muy activa, me gusta poner en marcha cosas, tengo ideas y las cuento y las pongo en común por si podemos hacer algo con ellas. Y yo creo que los noruegos para esto son muy listos, y aunque yo era muy, muy jovencita, la verdad, y tenía un micro despacho, micro que era yo, pues me propusieron, o sea, los noruegos en esto y los escandinavos en general dan muchas oportunidades a la gente joven y a las personas a las que les ven cierta valía, ¿no? Te dan una oportunidad. Y entonces yo creo que ahora pensándolo de forma retrospectiva, creo que realmente lo que hicieron en la junta directiva fue darme la oportunidad de entrar ahí a ver qué tiene esta chica que decir, ¿no? Y bueno, pues de ahí pasé a ser presidenta de la Cámara hace mucho, me han ido eligiendo cada 2 años y bueno, ahí sigo. Tengo una junta directiva potente con empresas, algunas de capital noruego, grandes multinacionales.
y alguna pues, española y alguna más pequeña. Y lo que hacemos es pues, organizar eventos, bueno, eventos no, organizamos pues, almuerzos, conferencias, donde traemos a personas que pueden hablar, pues como puede ser Estoy, pues traemos a personas para tratar temas que sea de interés hispano-noruego. Además, formamos parte de las cámaras nórdicas y entonces ahí organizamos nuestros saraos. También hace poco fue el torneo de pádel, que fue muy popular. Y luego pertenecemos a las cámaras europeas, que es una organización de cámaras bilaterales donde hay representadas unas 7.000 empresas. O sea que es un gran lobby. La Cámara Noruega, a partir del año que viene, presidimos las cámaras europeas. O sea que, y tenemos la intención de darle un gran impulso a esta organización de cámaras. O sea, ponerle en valor que representamos a muchas, muchas empresas. Hablas de que bueno, es una organización que representa muchos intereses, grandes organizaciones, donde lógicamente el liderazgo es un elemento, yo diría que central. Y digamos, haciendo esa retrospectiva que tú decías, ¿no?, de tu vida personal y profesional, pues está claro que has tomado algunas decisiones que te han llevado lógicamente a esta posición de liderazgo. Me gustaría, por una parte, que me contases cómo ejerces tú el liderazgo. Este es un tema que nos interesa de manera especial en esta escuela, por eso se llama Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno. Del gobierno corporativo hablaremos también en unos minutos. Me gustaría entender cómo ves tú el liderazgo y cómo lo ejerces. Y por otra parte, creo que sería muy interesante para todos entender y escucharte, pues que nos expliques cuáles son las grandes diferencias que observas en el ejercicio del liderazgo, particularmente en el mundo institucional o empresarial, en el mundo nórdico y en España. No se trata de hacer una comparativa de quién lo hace mejor, se trata de entender cuáles son las características que definen los dos modelos de liderazgo, porque yo, que algún contacto he tenido también con países escandinavos, claramente es muy distinto, ¿no?, al modelo que ejercemos aquí en España. Chema, es una pregunta que nos daría para un curso entero, realmente. Pues tenemos 2 minutos, 3 minutos. No, es una pregunta interesante y la respuesta debería serlo también. Espero estar a la altura. Realmente el modelo de liderazgo es diferente en Escandinavia y con respecto a España. Y si cogemos cada país por separado, también. Porque cuando hablamos en el Instituto de en el Instituto de Gobernanza Empresarial de diversidad en consejos de administración, que es de lo que suelo hablar yo, pues Noruega siempre es la ganadora con respecto al número de mujeres en consejos de administración, pero no es ganadora en número de extranjeros en sus consejos de administración. Ahí gana Dinamarca, porque bueno, pues es el país que más cerca está. Son los del sur, del norte. Entonces, ya os digo, entre ellos también hay diferencia, pero bueno, la diferencia mayor es obviamente entre la forma de liderazgo nórdico y la forma de liderazgo en España. Yo diría que una de las características más peculiares o que más llaman la atención a los españoles cuando vemos cómo se lidera en el norte de Europa se puede ver con un ejemplo, ¿no? Cuando vas a una reunión, cuando yo me llevo a mis empresarios, voy a decir, a una reunión con noruegos o al revés, siempre les digo, a los españoles siempre les digo, probablemente no sepáis quién manda. Tened presente que no lo vais a saber. Y es muy probable que quien menos hable sea la que más manda. Y esto se puede aplicar a toda la empresa con la característica de que se tiende a un liderazgo por consenso. Yo suelo explicarlo diciendo que son desesperantes, francamente. Son desesperantes. Cualquier decisión que tengan que tomar van con la formación tortuga, se llama, ¿no?, con los romanos. Esto que iban todos juntos. Entonces, primero tienen que poner a todos de acuerdo para decidir hacia dónde va a ir la tortuga. Y es que... ahora, cuando se ponen de acuerdo, ¿no? Claro, me imagino sí, que ya arrasan. no hay quien les pare. Entonces, y esto te pasa constantemente en cualquier asunto que estás llevando. Yo tengo un proyecto ahora en Valencia
Y hasta a mí, que soy un híbrido, decía mi padre noruego, que yo le llamaba así a Herman Johansen, le llamaba a mi padre noruego, decía, tú es que eres un híbrido ya, no va a estar bien ni aquí ni allí porque eres un híbrido. Pues incluso a mí me están desesperando porque estamos en tantos preparatorios para convencer a todo el mundo de que ese es el camino correcto, que yo digo, al final no vamos a tener proyecto. Bueno, pues esta es un poco la forma de liderar. Tienes que convencer a los demás de que tu idea, o la idea de un grupo, o la idea adoptada por el Consejo de Administración es la correcta. Y en eso se utiliza mucho tiempo y mucha energía. Tú a mí me preguntas por mi forma de liderazgo. Pues yo te diría, es un híbrido. También. Y ha ido cambiando con el tiempo. Porque soy una idealista y como tal, pues tiendo a los métodos, a las formas de hacer nórdicas, porque es un país, Noruega es un país que adoro, todo Escandinavia, pero Noruega es mi segundo lugar, ¿no? Y me gusta mucho cómo se hacen las cosas allí, me gusta mucho la gente, y me gusta mucho el respeto, y me gusta mucho el kuselig y hygge que hablábamos antes. Tradúcelo porque nadie va a saber de qué estás hablando. Eso es esta sensación de confort, de estar bien, de que estás a gusto en un sitio, ¿no? Se ha puesto de moda el concepto kuselig, que es que la casa está bien, que la temperatura es buena, que lo que te rodea está bien. Yo lo suelo decir que es poner una velita encima de la mesa, ¿no? Aunque todo lo demás esté vacío. Pues es ese concepto. A mí todo esto, lo nórdico me gusta porque me da mucha tranquilidad y me parece, yo siempre he dicho que cuando llevas temas noruegos es muy probable que no te dé un infarto. Que te desesperen, pero no te da un infarto. Se improvisa poco, muy poco. Lo cual le quita cierta frescura a las cosas, pero se hacen las cosas con mucha seguridad y mucha tranquilidad. Y entonces os decía que yo he cambiado mi forma de liderazgo. ¿En qué forma? Bueno, pues cuando era más joven, obviamente, intenté controlar mis impulsos para ir más hacia la forma noruega. Pero eso cuadra mal con la forma de ser del sur de Europa. Porque tenemos otra forma de ser, porque somos más impulsivos, porque somos menos planificadores, porque nos gusta la improvisación o la tenemos que asumir impepinablemente. Y cuando ves que las cosas no salen porque no cuadra, tú no puedes, tienes que tener en cuenta la sociedad, la cultura, el contexto. Entonces lo que he ido haciendo poco a poco pues es acompasar un poco mi forma de liderazgo a la sociedad en la que tú ejerces ese liderazgo. Por lo tanto, yo si estoy en un consejo de administración donde todos los que tengo alrededor son noruegos, pues no actúo igual que si estoy en un consejo de administración donde todos son españoles. Actúas de forma distinta. Entonces, mi liderazgo es pues, un aprendizaje constante tendiendo o intento tender a la excelencia. Muy bien. Bueno, esto nos daría también para hablar de gestión multicultural, ¿no? Porque, lógicamente, si te estoy entendiendo bien, te enfrentas a situaciones en las que hay personas con maneras de ver la vida, incluso también desde el punto de vista profesional, pues que son muy distintas y muy diversas entre sí. Nos queda poco tiempo, pero te quiero preguntar por dos cosas. Una que tiene que ver todavía con el tema del liderazgo y del papel de la mujer, precisamente, ¿no? Bueno, yo creo que desde España y en general desde el sur de Europa tenemos muy idealizado el papel de la mujer en el mundo de la empresa, también en el mundo de la política, en el mundo de la vida pública, en los países del norte. Creo que es el referente que sin duda bueno, pues manejamos todos, ¿no? Como ese espacio al que queremos parecernos y hacia donde queremos ir. Quería saber hasta qué punto esto es así y qué destacarías tú de ese modelo. Y después te voy a preguntar algo sobre los consejos de administración y con esto cerraremos esta entrevista. Bueno, pues el papel de la mujer, si me lo preguntas a mí, obtendrás una respuesta distinta, que sería si la preguntas a mi marido, que ha estado muchas veces en Noruega, en casa de amigos nuestros, y dice que todo esto que sale en los medios es una pantomima y es todo mentira. Porque el hombre que más trabaja en la casa que él ha visto de Noruega es mi propio marido, que es de Madrid. Dicho lo cual, a ver, lo que es un hecho es que en Noruega
que una mujer llegue a un puesto determinado, importante, en liderazgo, en una institución, en una organización, no es noticia como una noticia de género. Es una noticia por la persona, por su capacidad o por su no capacidad, por lo que sea, pero como por el hecho de ser mujer no es noticia. Y en ese aspecto pues, se ha llegado bastante lejos. Lo que sí hemos visto es que en los consejos de administración Noruega optó por la ley de cuotas para llegar al 40% en las sociedades cotizadas y lo consiguió. Pero no lo consiguió a la Noruega, ¿os acordáis?, ¿no? Con la formación Tortuga. Como vio que la formación Tortuga no funcionaba, pues optó por unos métodos menos, un poco más agresivos. Y decidió que quien no llegara al 40% en una fecha determinada, pues se liquidaba la sociedad y ya está. A fer la mar, que dicen los valencianos. Y eso es lo que hicieron y consiguieron un 40%. El desarrollo siguiente es que no se ha llegado mucho más lejos. O sea, voluntariamente parece que cuesta dar pasitos más allá. Y entonces la cuestión es, ¿qué pasa? Porque ya sabemos que, bueno, parece que en la sociedad está normalizado que mujeres y hombres de verdad pueden desarrollar este tipo de roles, estos trabajos, y de hecho, bueno, pues los resultados están allí. Unas veces mejor con una mujer, otras veces mejor con un hombre. Esto está muy normalizado. Ahora lo que se está ahondando es porque las mujeres no están más presentes de la pura obligación de la norma. Y ahí entramos en cuestiones que son más relacionadas con la mujer en sí o la sociedad en la que se integra. Entonces, una característica muy nórdica es el disfrute del tiempo libre. Y yo veo con mis amigas de mi edad, que son pues, gente que tiene unos puestos muy importantes, algunas las tengo en puestos importantísimos y a otras han decidido dar un paso atrás porque no quieren. No quieren porque dan más valor a su vida familiar, personal, a entrenar, a formarse, a viajar. Y entonces se está investigando un poco en toda esa parte cómo la propia decisión de las mujeres hace que no acepten puestos en los que realmente no quieren dedicarle más tiempo. Estupendo. Como te decía, nos quedan ya los últimos minutos de esta conversación que está siendo realmente muy interesante. Me gustaría que la última reflexión tuviera que ver con el otro aspecto, ¿no?, que tratamos en la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno, que tiene que ver con el gobierno corporativo. Querría preguntarte cuál crees que es la asignatura pendiente en materia de gobierno corporativo en los consejos de administración en nuestro país y si hay alguna asignatura pendiente que intuyo que tiene mucho que ver con lo que me acabas de contar también en Noruega. Bueno, yo sí he de destacar algo en muy poquito tiempo. De verdad que hablaría de diversidad en los consejos de administración. Por supuesto, con respecto a la participación de mujeres. Cuando me dicen que esto ya no existe, perdonad, pero yo estoy ahí, lo veo a quién se elige, a quién no se elige, y seguimos teniendo una tendencia a elegir hombres. Y yo creo que los consejos de administración tienen que, las empresas, las compañías, tienen que ser un reflejo de la sociedad en la que están y tienen que ser variados. Y entonces no tiene sentido, no se justifica que no se elijan a más mujeres para ello, con valía, obviamente. Pero estoy hablando en realidad de diversidad. Yo creo que tenemos también una tendencia a llevar a los consejos a que el buen gobierno se ejerza solamente por personas de cierta edad, quiero decir, de mi edad y más arriba, cuando la gente más joven es parte de esta sociedad y tiene cosas que decir. Entonces yo creo que esas dos cuestiones, la diversidad en los consejos es muy importante para tener mejores resultados. Y luego hay otra cuestión que yo creo que también es importante y que a mí me han enseñado mucho en los consejos, sobre todo noruegos, y es todo el tema de la transparencia. Yo recuerdo cómo me oponía a que determinadas personas estuvieran presentes en un consejo de administración
de una empresa que llevo hace muchos años, en la que estoy en el consejo hace muchos años, porque yo consideraba que no deberían oír determinadas cosas que se iban a decir con respecto a los trabajadores, por ejemplo. Y ahí también aprendí que la mejor forma de solucionar un conflicto es muchas veces la información bien transmitida. Aquí tenemos el límite del uso y abuso de derecho o de la información. Entonces tienes que contar con personas serias que saben su papel, pero yo creo que esto en España está entrando poco a poco, pero está entrando. Entonces, digamos que diversidad y transparencia para mí es irresponsabilidad, es lo más importante. Pues con estas reflexiones de Carmen Sanz sobre los retos en materia de gobierno corporativo centrados en la diversidad, no solo de género, sino también de experiencias, de generación, en fin, de puntos de vista, de cultura, de origen, y la otra reflexión sobre la transparencia y la responsabilidad, pues cerramos esta conversación. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer y espero que lo hayas disfrutado. Un aplauso para Carmen. Muchísimas, muchas gracias a todos. Todas.